Evangelio del libro de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Enseguida obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras él le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Que la gracia y la paz de Dios sean con cada una y cada uno de ustedes ahora y siempre. Amén. No tengan miedo, soy yo, les dice Jesús. Y quisiera que este sea el mensaje con que nos quedemos después de esta meditación, de esta pausa en el domingo. Estamos casi a mitad del Evangelio, a la mitad del Evangelio de Mateo, puesto que tiene 26 capítulos y 28 y estamos en el 14, así que estamos bien en la mitad. Y estamos más o menos en la mitad del capítulo también. A partir del capítulo 14 termina la sección de parábolas, donde Mateo nos habla del reino con una cantidad de imágenes diferentes, y empieza una sección sobre la iglesia utilizando narrativas, hechos, eventos que fueron sucediéndose. En nuestro capítulo 14, un primer evento muy importante es la muerte de Juan el Bautista, o mejor dicho, la noticia que le llega a Jesús que Juan el Bautista fue decapitado por Herodes. Esta noticia sin duda tiene que haberle caído muy mal a Jesús, no solamente porque eran parientes y eran muy conocidos, habían sido compañeros en un momento, tenían los dos experiencias similares de tener discípulos y discípulas, de haber buscado el reino, predicado el reino, etcétera, etcétera, sino que el mismo Juan había bautizado a Jesús. Pero además pienso que también tiene que haberle dolido mucho a Jesús el hecho de que un justo fuera ejecutado de una manera tan innoble, tan cobarde por Herodes. El Evangelio disfraza un poco la cuestión porque le echa la culpa a la hijastra y su pedido de un regalo y Herodes como el que no puede desdecirse de lo que ha prometido, pero la realidad es que el que tiene el poder militar y el poder de ejecución de una persona es Herodes, no la niña.
A partir de esto Jesús busca retirarse a un lugar aparte, probablemente para orar, para llorar, para pensar, pero la multitud lo sigue. Entonces viene ese relato tan lindo que fue el texto del domingo pasado de la multiplicación de los panes. A partir de esa multiplicación, inmediatamente después Jesús obliga a sus discípulos y discípulas a subirse a una barca e irse hacia el otro lado de la orilla, y despide a la multitud, de modo que se queda solo. Ese primer grupo que había cuando comienza esta historia de tres entidades o tres grupos diferentes, Jesús, la multitud y los discípulos y discípulas, ahora se deshace. No vamos a saber más de la multitud por un tiempo, no vamos a saber nunca vamos a saber cuánta de esa gente siguió a Jesús o no, pero sí sabemos que se bifurcan momentáneamente los caminos de Jesús y de sus discípulos y sus discípulas, que son enviadas y enviados en la barca al otro lado del mar. Ahora, mar o lago, ¿no? Porque en realidad es un lago, pero bueno, suele encresparse como un mar y es lo suficientemente grande como para poder hacer las funciones de un mar. Sabemos por la mitología cananea y ugarítica y de Babilonia, etcétera, que el agua es siempre un lugar, el agua profunda, obviamente, es siempre un lugar de peligro, es un lugar donde habitan monstruos que tienen que ser domesticados por un poder superior, por una divinidad superior. Y parte de eso se puede percibir todavía en esta historia, a pesar de que ya no tiene tantos rasgos mitológicos, en el hecho de que se maravillan de que pudiera caminar sobre las aguas. Y no porque venciera una fuerza física o una ley física, sino porque está indicando que ese yo soy que les habla y que se presenta a los discípulos y las discípulas en el medio de la noche es justamente Dios, que ha vencido el poder del caos para, en primer lugar, para permitir la creación. Muy bien, entonces eso es un poquito uno de los elementos del trasfondo. Otro elemento muy importante es que en esta noche tan larga y oscura hay muchas cosas. Hay soledad de los discípulos y las discípulas con respecto a Jesús, hay soledad de Jesús con respecto a otras personas, pero en este caso buscada. Hay miedo. El texto dice que los discípulos y las discípulas tenían miedo, primero porque el barco se zarandeaba mucho, y sabemos que no es agradable un barco que se zarandea, ni aún de día, menos todavía en la noche cerrada. Tenían miedo porque estaban sin Jesús, y seguramente tenían miedo porque, habiendo escuchado cómo le había ido a Juan el Bautista, podían prever que a Jesús quizás no le iba a ir mucho mejor en algún momento. Tenían miedo. Primero tenían miedo por las olas, después cuando Jesús se aparece tienen miedo porque lo confunden con un fantasma. Ahora, y entonces gritan. Ahora, frente a todas estas situaciones que dan miedo, que crean a veces supersticiones, ¿no? Porque ¿cómo reaccionamos frente al miedo? De distintas maneras. Hay mucha gente que frente al miedo inventa una cantidad de supersticiones que le parece que pueden protegerla, y no es así. ¿Qué hacen los discípulos y las discípulas? Bueno, gritan, y cuando Jesús dice no tengan miedo, soy yo, entonces se calman y escuchan y reconocen en esa voz, porque todavía no lo pueden ver, porque es entre las 3 y las 6 de la mañana, es muy temprano para ver nada a campo, bueno, campo no, a agua traviesa, digamos, ¿no? En el medio de la intemperie. Lo único que pueden hacer es reconocerlo, no solamente por lo que dice, sino por sus palabras. Esa expresión yo soy es muy importante porque es una alusión a Éxodo 3, cuando Dios se presenta a Moisés y cuando le dice a Moisés que vaya a hablar al faraón, y Moisés le pregunta, bueno, ¿en nombre de quién voy? Dios le dice, yo soy es mi nombre, yo soy quien estoy, anda en mi nombre y decirle al faraón, yo soy, me envía. Entonces, yo soy quedó como un nombre de Dios, de ahí viene Jehová o Yahvé, y aquí, y sobre todo en el Evangelio de Juan, aparecen mucho los dichos de Jesús, yo soy el buen pastor, yo soy, pero sobre todo el énfasis no en la última palabra, el buen pastor, o la puerta, sino el yo soy. Entonces aquí, yo soy se presenta y les
les da ánimo y les invita a perder el miedo, porque no están solos ni en peligro, están con Jesús. Frente a esta situación, aparentemente todas las personas, pero acá sabemos de Pedro en realidad, dejan de tener miedo. Y entonces Pedro se anima a decir: Señor, si eres tú, una pequeña señal de duda, ¿no? Todavía. Si eres tú, invítame a caminar contigo sobre las aguas. Y Jesús dice: bueno, dale, vení. Pedro empieza a caminar sobre las aguas y cuando de nuevo se enfoca no en Jesús, ni en la barca, ni en la fe, sino en las dificultades, en las olas a su alrededor, en el viento, le da miedo otra vez y empieza a hundirse. Y entonces ahí grita y Jesús lo salva. Ahora, la historia no termina ahí, porque si fuera ahí, sería una hermosa historia sobre un milagro más de Jesús, caminando sobre las aguas, calmando la tempestad, como en la creación del mundo o como en otras historias. No, la historia continúa porque pasan dos cosas muy importantes. La primera es que Pedro es reinsertado en la barca, gracias a la acción de Jesús. Segundo, que Jesús no lo alaba. Jesús no alaba a Pedro, ni por haber salido de la barca, ni por haber dudado. Jesús le dice: hombre de poca fe. ¿Qué diferencia este Pedro de aquel que ha sido encumbrado a ser la cabeza de toda la iglesia por los siglos de los siglos? Este Pedro es un Pedro que es impulsivo, que le gusta hacer grandes cosas como caminar sobre las aguas, pero que también pierde la fe muy rápido, porque esa poca fe no es solamente de poca profundidad, sino de poca duración. La fe de Pedro no duró mucho. Y en tercer lugar, Jesús le pregunta: ¿por qué dudaste? Y aquí las palabras, bueno, no escuchamos la respuesta. Podríamos suponer que es porque el viento era fuerte, pero también podemos pensar que es porque no está en la barca. Y recuerden o recordemos que la barca es la imagen de la iglesia. Estamos en una gran barca, decimos a veces, ¿no? Estamos en el mismo barco. Bueno, cuando lo decimos a veces es porque justamente tratamos de meter en nuestro barco a personas que no necesariamente están, o porque no nos hacen sentir parte de otros barcos. Pero en este caso, el estar en la misma barca significa estar en la iglesia, en la misma iglesia cuya cabeza y cuyo timón es Jesús. La barca ha sido un símbolo de la iglesia desde muy temprano en la historia. La tercera conclusión de este texto, después de estas dos, es que los discípulos no tampoco alaban a Pedro. Nadie le dice: bueno, está bien, un poquito de fe tenías, o es que había mucho viento, ¿cómo no vas a tener miedo? Bueno, secate, así no te... No, ¿qué le dicen? Nada, lo ignoran a Pedro y se dirigen a Jesús, se postran, una señal de adoración, y dicen: verdaderamente eres Hijo de Dios. Estamos en un tiempo en que sentimos que nos zarandean muchas cosas. Estamos en un tiempo en que no sabemos muy bien en qué barca estamos. Tanto en relación con las iglesias o la fe, como en relación con nuestro entorno social, político, etcétera, etcétera. Sentimos a menudo que estamos como esa barca llevada por diversos vientos en distintas direcciones y con mucho peligro. Y frente a eso, una reacción lógica y natural es el miedo, como la de los discípulos. También es natural la superstición, tratar de aferrarse a algo. Aquí el texto no nos dice que eso está mal, lo que nos dice es que podemos superarlo porque esa barca no está sola y porque eso que vemos venir a nosotros o a nosotras no es un fantasma, es Jesús. Es Jesús, es Dios, porque en realidad está diciendo: yo soy. Entonces, frente a muchas realidades de muerte, de tormentas, de vientos, de temor, de oscuridad, de soledad, Jesús nos dice: yo soy. Dios nos dice: yo soy. Y ahí podemos agregarle una cantidad de predicativos: yo soy quien soy, yo soy la verdad y la vida, yo soy amor, yo soy la salvación, yo soy quien estoy contigo, etcétera, etcétera. Que yo soy, Yahvé,
Dios que ha estado con la creación y con su pueblo desde siempre y que ha mostrado infinitas veces que no nos va a abandonar, que tiene una vocación enorme de acompañarnos y de ser nuestra roca y nuestro calmante de la tormenta, nos acompañe, nos dé fuerzas y nos quite los miedos, porque el miedo nunca es buen consejero para hacernos tomar ninguna decisión. Lo vemos en Pedro. Un último una última idea para seguir pensando a lo largo de la semana es que Pedro tiene miedo solamente cuando se aleja de la barca, solamente cuando trata de ir solo hacia Jesús y solo hacia un hecho heroico y espectacular, en lugar de quedarse en la barca con el resto de la comunidad. A pensarlo. Que Dios siga acompañándonos, que siga siendo fuente de justicia, de amor, de perdón y de consuelo en este tiempo tan difícil. Amén.